todos, buenas tardes, feliz martes para todos. Mi nombre es Juan José Regalado y bienvenidos a un webinar más un webinar más de Medimarcas. Es un gusto tenerlos el día de hoy con nosotros. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para muchos profesionales de la salud y personal en general, el cual es valoración de una herida. Y para hablar de este tema nos acompaña la licenciada María Maya, especialista clínico de Laboratorios Leroy. Guadalupe es licenciada en Enfermería y Obstetricia de la Escuela Nacional de Enfermerías de la UNAM y cuenta con diversos diplomados, entre ellos el diplomado de cuidado especializado en heridas y obstetricia. Estimada Guadalupe, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Juanjo, muchas gracias. Gracias por invitarme y gracias a todos en general por estar conectados esta tarde. Yo sé que es como un poco complicado a veces, pero siempre es rico estar con ustedes. Muchas gracias a ti, Guadalupe, por tomarte un espacio para pues, capacitarnos un poco más de esos temas tan geniales como lo sueles hacer, ¿no? Y bien, Guadalupe, antes de entrar como al tema, quisiera ver si nos puedes dar como un breve resumen de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Sí, claro. Pues de primera instancia creo que es un tema que a varios como que les interesa justo por los comentarios que nos han dado en anteriores webinars. Entonces, hablar específicamente de una herida es muy grande, ¿no? Nos llevaremos como bastante tiempo, pero la tarde de hoy vamos a tocar como la parte importante de qué debo de conocer de una herida o acerca de una herida, o qué es lo que tengo que tomar en cuenta, como las bases generales. Perfecto, Guadalupe. Pues muy bien, entonces te cedemos la palabra para que puedas comenzar con el tema. Sin antes mencionar a la audiencia que puede escribir sus dudas y preguntas en el chat y con gusto las estaremos respondiendo. Cualquier inquietud que tenga la pueden escribir directamente en el chat y al finalizar las estaré leyendo para que Guadalupe las pueda contestar. Bien, Guadalupe, pues te cedemos la palabra, el auditorio es todo tuyo. Puedes comenzar con el tema. A ver, ahí ya se ve. Listo, ahí ya la podemos visualizar. Perfecto, súper. Bueno, pues justo, pues como me presentó Juanjo, mi nombre es María Maya, soy enfermera y también tengo pues un diplomado en heridas, ¿no? Y básicamente a mí me gustaría que esta charla fuera como muy interactiva porque creo que siempre es bueno como retroalimentarnos todos y les voy a estar haciendo como varias preguntillas y entonces ustedes me van a ayudar a contestarlas en el chat. Eso también va a hacer que esto sea como más interactivo y que no solamente me estén escuchando a mí y se cansen de escucharme, ¿no? Entonces, hablar de una herida, déjenme quitar esto. Hablar de una herida es a veces un poco complejo, sino que es muy complejo. Básicamente, las heridas antes teníamos como una cura tradicional, ¿no? Una curación donde nada más a lo mejor se conocían muy pocos productos para el cuidado de las heridas. Afortunadamente, el mercado y las casas comerciales han ido desarrollándose y actualmente tenemos infinidad de productos para hacer un cuidado avanzado de las heridas. Seguramente a ustedes les tocó que la abuelita, la tía o alguien les decía, oye, ponte baba de nopal, ponte cebolla, ponte sábila, ¿no? O cosas de ese estilo. Eso era una cura tradicional. Actualmente ya existen muchas terapias avanzadas e innovadoras que hacen que el cuidado de las heridas sea más avanzado, literalmente, y que sea más efectivo y eficaz, ¿no? Porque pues los remedios que nos daban quien sea de la familia, pues era justo un remedio, pero no tenía una evidencia donde decía que sí funcionaba, cómo funcionaba y cómo interactuaba en la herida. Y actualmente sí los tenemos. Entonces, ese es un tema que ya iremos como tomando en próximos webinars de cómo tratar una herida o cómo debo identificar el tratamiento o el apósito correcto para cada tipo de herida, pero hoy nos vamos a enfocar en la herida literalmente, ¿no? Antes de que yo dé un tratamiento, pues debo de saber qué clase o qué tipo de herida o en qué estado encuentra mi herida, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ver esta tarde. Y para empezar, pues es súper importante mencionar como qué es una herida, ¿no? Y básicamente el concepto es este. Déjenme activar solamente mi pointer. Este concepto a mí me gusta como mucho porque en realidad abarca como todo lo que lleva y todo lo que conlleva a una herida de manera general. Entonces, una herida nos dice que es una interrupción en la estructura y las funciones de la piel. En realidad, igual, la piel pues es el órgano más grande de nuestro cuerpo y tiene varias funciones. Eso es como lo más importante de la piel. Nos protege, es impermeable, nos protege de los rayos solares, ¿no? Es una capa protectora, literalmente, que justamente nos protege de agentes externos. Entonces, como aquí dice,
Cuando hay una herida, pues hay una interrupción en la estructura y en las funciones. Y en la estructura estamos hablando de que la piel está formada por varias capas. La capa más superficial, la capa que yo puedo ver, que yo puedo tocar, se llama epidermis. Abajo de la epidermis está la dermis y abajo de la dermis está la hipodermis o el tejido subcutáneo, ¿no? Y ya después de ahí, pues empiezan a aparecer los huesos, los tendones y otras superficies. Entonces, así es como se dividen las partes de la piel y por eso es que aquí dice que es una interrupción en la estructura y funciones de la piel y de los tejidos subyacentes. Los tejidos subyacentes pues son los que ya les mencioné. Entonces, esta interrupción en la estructura va a estar relacionada o puede estar relacionada con diversas etiologías, es decir, diversas causas, como qué, como algún traumatismo, algún golpe, alguna cirugía, la presión sostenida e incluso enfermedades concomitantes. Eso es súper importante saberlo y empezar como a detectarlo. ¿Cómo qué tipo de enfermedades se les ocurre? Pues a lo mejor ahí por el chat me van a empezar a escribir diabetes, hipertensión, enfermedad periférica, enfermedad arterial, un paciente, por ejemplo, que está postrado en cama, ¿no? Como ese tipo de enfermedades que claro que sí, promueven o dan pie a que salgan este tipo de lesiones. Ya vamos a ver qué tipo de heridas. Entonces, aquí este es un cuadrito, bueno, más bien unas imágenes en donde les pongo como la diferencia o ponemos como heridas agudas versus heridas crónicas. ¿Y a qué me refiero con esto? La clasificación de las heridas o las clasificaciones en las heridas son varias, ¿no? Existen varias clasificaciones y de acuerdo a qué estemos buscando, cuál sea nuestro objetivo, vamos a elegir la clasificación que nosotros querramos. Sin embargo, ahora lo vamos a ver como por la temporalidad, es decir, o esta clasificación va más relacionada a la temporalidad, es decir, el tiempo que se tarda en cicatrizar esa herida. Entonces, aquí va la primera pregunta para ustedes y ojalá que me puedan escribir en el chat. ¿Cuánto tiempo puedo considerar que es una herida aguda? ¿O hasta cuánto tiempo se puede considerar que estamos hablando de una herida aguda? ¿Cuánto tiempo debe tardar en cicatrizar? Entonces, déjenme abrir el chat porque yo no lo estoy viendo, pero ahora sí, ya la estoy viendo justamente. Y nada más así, con que uno me conteste, 3 días, o sea, dice Rosa, 3 días, 3 semanas, una semana, menos de una semana, ok. Y ya nada más 72 horas, más de 7 días, 5 días. Y ahora, ¿cuántos días considero que ya estoy tratando de una herida crónica? ¿A partir de cuántos días? De 7 a 21 días, alguien me contesta, 7 días, ¿no? Como que en promedio oscila 7 días, más o menos. Entonces, un mes, más de 3 meses, más de 3 meses supongo que ya estás para las crónicas, de 1 a 3 meses. Súper. Muchas gracias a todos los que están participando. Esta es la parte, pues creo que como justo les decía, como dinámica para que nosotros empecemos como a interactuar más, ¿no? A pesar de que estemos a la distancia. Pues justamente, una herida aguda se caracteriza por un cierre espontáneo, por así decirlo. Y también lo vamos a ver más adelante. Déjenme ver si lo vemos más adelante. Ah, sí está. Bueno, lo vamos a ver como con un cierre espontáneo y algo también importante, como ustedes lo mencionaron, es que no debe de superar los 21 días para que yo pueda decir que estoy hablando de una herida aguda. Y normalmente esas heridas agudas, ¿cómo son? Pues es cuando el niño se cae de la patineta, o cuando tal vez estoy cocinando y agarro el sartén caliente y me quemo, o cuando sumerjo a lo mejor los pies en agua caliente, no hirviendo, ¿verdad? En agua caliente y a lo mejor sufro una quemadura o hasta las quemaduras por el sol ahorita que tenemos altas temperaturas, también se pueden considerar como una herida aguda. En realidad esas heridas son heridas que se sufren o que son causadas por un traumatismo, pero que en general van a cerrar antes de los 21 días. Y ese antes de los 21 días es porque existe un proceso de cicatrización, que no lo vamos a tocar porque también es otro tema más grande y más importante y también de relevancia, pero es importante que ustedes sepan que esos 21 días se estadifican porque en el proceso de cicatrización así es como vienen. En el proceso de cicatrización aparecen varias fases por las que pasa la herida, ¿no? Entonces, esos 21 días nos marca
que hasta esos 21 días es una herida aguda y es una herida o es el promedio de tiempo en que las heridas deben de cerrar, si estoy hablando de una herida aguda. Pero ¿qué pasa? Y si se fijan, algo súper importante es que yo les decía, la primera capa de la piel también se caracteriza, o sea, más bien, las heridas agudas se caracterizan por solamente afectar la primera capa de la piel. Y aquí, tal como se ve en la imagen, si ustedes se fijan, es un raspón en donde ni siquiera afectó la epidermis, ¿no? En realidad, la dermis, perdón, en realidad solamente afectó la epidermis. Y de este lado, en la herida crónica, pues en la herida crónica ya incluso vemos a los tejidos subyacentes, que era lo que yo les platicaba. Aquí está un tendón y abajo de este tendón estaba un hueso. Entonces, justamente ahí yo ya afecté todas las capas de la piel y la lesión la atravesó. Entonces, ahí yo ya no estoy hablando de una lesión aguda, estoy hablando de una lesión crónica. ¿Qué características tiene una lesión crónica? Que aparecen secundario, casi la mayoría, a una enfermedad, ¿no? A una enfermedad de base. ¿Como qué? Pues como las que ya mencionamos. La más importante a veces, o si no es que a veces, más bien, no más importante, pero sí es porque tenemos una prevalencia muy alta, es de la diabetes. Entonces, es justamente este paciente no era diabético, él tenía una enfermedad arterial periférica, pero justamente la diabetes es una de las enfermedades que pueden ocasionar una herida crónica, un pie diabético, los famosos pies diabéticos, o las lesiones neuropáticas, o entre otras, ¿no? Pero justamente ese tipo de lesiones son crónicas porque vienen de otras enfermedades, o sea, su causa es por otra enfermedad. Estas heridas, pues no van a cicatrizar en 21 días, ¿verdad? Y en realidad las etapas del proceso de cicatrización no van a ser de forma secuencial. En realidad ustedes las van a ver que se van a ver alteradas, en realidad a lo mejor van a cursar por una etapa, las heridas crónicas se caracterizan también por cursar en una etapa de un proceso inflamatorio crónico, en donde es muy difícil sacarlas de ahí para que puedan cicatrizar. Estas heridas también pueden cicatrizar en promedio de 1 a 3 meses, dependiendo del estado del paciente en general, como lo vamos a ver más adelante. Yo sé que a muchos les apasiona mucho la parte de las heridas y solamente queremos curar la herida, pero en realidad estamos atendiendo a una persona. Entonces, en realidad es como ver todas las esferas de la persona y todo lo que afecta a la persona, empezando por la causa, por lo que lo ocasiona. Entonces, justamente, pues yo les decía que esta clasificación que les muestro es por temporalidad. Y aquí vamos a ver a diferentes tipos de heridas. Las heridas agudas, como yo les decía, las más frecuentes son heridas por un trauma, a consecuencia de que se cae, se pega o se golpea o le pasa algo a la piel, ¿no? También las heridas agudas son las heridas quirúrgicas, cuando te operan, cuando te hacen alguna incisión, cuando te hacen cuando te suturan, esa también se considera una herida aguda. Y si ustedes se dan cuenta, pues ese tipo de heridas no cicatrizan a menos que sea como una dehiscencia de herida, que es cuando se vuelve a abrir la herida, pero en realidad cicatrizan en menos de 21 días, ¿no? Entonces, el proceso, si ustedes se dan cuenta, es de forma secuencial y en la temporalidad, pues no se ve afectada. Las quemaduras, también en las quemaduras, pues va a depender de qué grado y de qué profundidad, como el ejemplo que les había puesto. De si alguien sumerge los pies en agua caliente, no en agua hirviendo, porque en agua hirviendo, pues ya sería otro tipo de quemadura y en realidad ya afectaría a otras partes de la piel, ¿no? O sea, ya sería como más profundo. Entonces, justamente estas 3 heridas se caracterizan por ser heridas agudas. ¿Y qué pasa con las heridas crónicas? ¿Cuáles son? Algunos ejemplos son lesiones por presión, que son esos pacientes que están como todo el día bajo presión, ya sea en una silla o en una cama, y están en constante presión, y pues una herida, una úlcera por presión o una lesión por presión se puede realizar en menos de 2 horas. Entonces, en realidad, por eso es que las lesiones por presión son lesiones crónicas, porque también, ¿qué pasa? Este tipo de lesiones sufre una isquemia, una muerte, entonces lo que pasa es que para regenerar ese tejido, pues nos llevamos tiempo y necesitamos de otro tipo de terapias. Y también de atender la causa, es como lo más importante, y me van a escuchar como decirlo mucho y ser muy repetitiva, pero es lo más importante en el tratamiento de heridas, atender la causa, ¿no? Muchas veces nos enfocamos como a ver qué hay en el portafolio y a conocer y a ponerle la tecnología y está bien padre, porque en realidad de eso también se trata, de que sea algo dinámico, de que no sea algo estático. Sin embargo, lo más importante de todas las heridas y de cualquier herida es tratar la causa. Una vez que ya trato la causa, el motivo por el que salió esa herida, yo puedo dar un tratamiento específico, ¿no?
Entonces, en las heridas crónicas vamos a tener lesiones por presión, úlceras por pie diabético y también las lesiones vasculares. Y aquí ven, o sea, aquí nada más como para hacer mención, pero en realidad ya lo dijimos, las heridas agudas pues se caracterizan por ser una herida que atraviesa por las etapas secuenciales del proceso de cicatrización de la herida, se adquiere como un resultado de una incisión, traumatismo y cicatriza de manera oportuna y ordenada. Esto es como lo más importante de las heridas agudas. Cicatriza de manera oportuna y ordenada. En realidad, el proceso de cicatrización tiene una serie de etapas que igual van a verlo de acuerdo a las bibliografías. Algunas aparecen 3, algunas aparecen 4 etapas del proceso de cicatrización. Engloba una. Sin embargo, estas etapas del proceso de cicatrización ocurren de manera secuencial, ¿no? De manera ordenada, no se ve alterada. Entonces, justo eso es lo que hoy quiero que se lleve, que las heridas agudas cicatrizan de manera oportuna, ordenada y en menos de 21 días o hasta los 21 días. ¿Y qué pasa con las heridas crónicas? Pues las heridas crónicas, también ya lo dijimos, pero vean la definición, generalmente son originadas por una condición sistémica de base que tiene como síntoma una complicación, que era lo que yo les platicaba. Siempre ocurre en esos pacientes donde tienen una enfermedad de base y esa enfermedad de base ocasiona que les salgan este tipo de lesiones, ¿no? Y es el resultado de una lesión de la piel. Y totalmente, pues estas van acompañados con una patología. Evidentemente, esta patología, si no se trata, si no se controla, pues las complicaciones para el paciente siempre van a ser mayores y pues van a aumentar los riesgos. Entonces, era lo que yo les decía y por eso es que les hago tanto hincapié. Siempre debe tratarse la enfermedad de base para apoyar al proceso de cicatrización. Siempre. Si yo no erradico la causa, difícilmente voy a hacer que la herida cicatrice. Y ahora sí, ¿qué tengo que valorar en una herida? ¿No? En una herida, básicamente, bueno, como lo mencionaba, no nada más es enfocarnos a la herida. Hay que ver al paciente como un todo, ¿no? Y más cuando es una primer consulta. Esta valoración de una herida que ustedes van a ver es una valoración general. Para cada tipo de herida y específicamente para las heridas que son crónicas, hay valoraciones específicas, porque cada herida tiene o es causada por un agente distinto. Entonces, hay que valorarla de forma distinta, hay que hacer pruebas de forma distinta y también hay como diferentes métodos diagnósticos para evaluar la herida. Por ejemplo, un pie diabético, pues si es un pie diabético o es una lesión, perdón, una lesión neuropática, entonces vamos a valorarla de forma diferente que una úlcera venosa, por ejemplo, que es a consecuencia de las varices, ¿no? Entonces, como que todas esas cosas debemos de tomar en cuenta. Sin embargo, esta valoración es una valoración general que casi a todas las heridas, o casi un 99.99% es la valoración que nosotros le hacemos y complementaria hacemos para cada tipo de herida. Entonces, es una valoración general, ¿sale? Pero, ¿qué tenemos que hacer? Primero, pues, ver a un paciente, ¿no? Como un todo. Y ese paciente portador de una herida, vamos a evaluar 6 parámetros muy importantes. El primer parámetro va a ser la historia clínica de ese paciente. No solamente me voy a enfocar en la herida, tengo que saber su edad, cuáles son sus antecedentes, si existen patologías de base, como yo les decía, diabetes mellitus, hipertensión arterial, trombosis venosa profunda, si tiene anemia crónica o no, si es obeso, si tiene alguna dislipidemia. O sea, yo tengo que ver como todas esas cosas y las tengo que evaluar para que después de ver toda esta historia clínica y haga toda esta recolección de datos que el paciente me va a brindar y que yo también voy a tener que sacar, pues entonces sí, puede empezar a generar hipótesis para después que valore la herida, ir descartando las hipótesis que fuimos haciendo desde un inicio. A lo mejor la primera valoración que haga cuando un paciente venga de primera vez a valorar la herida, pues va a ser como un poco complejo o más tardado, por así decirlo, porque tengo que valorar la historia clínica, bueno, los 6 parámetros que vamos a ver, pero en realidad cuando ya son secuentes o consecutivas, estas valoraciones, pues en realidad ya no tengo que hacer los 6 pasos, ¿no? O sea, a lo mejor tengo que darle un seguimiento de la enfermedad de base, pero ya me voy a enfocar más a la herida. Ahora sí, ya me puedo enfocar más a la herida. Sin embargo, de primera instancia, siempre debemos de hacer todos estos 6 pasos. La historia clínica, también debemos de preguntar qué tipo de medicamentos toma.
porque también es importante que nosotros tengamos en cuenta que algunos medicamentos alteran el proceso de cicatrización, lo retrasan, y entonces a veces nos preguntamos, bueno, es que mi herida no tiene infección, mi herida está controlado el exudado, el líquido que le sale, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente diabético, sus hiperglucemias han estado controladas, el tratamiento lo lleva de la manera adecuada, la dieta también, los medicamentos también, pero pues nada más no cicatrizan, ¿no? Pero que creen que es un paciente que está tomando quimioterapia, está tomando medicamentos, ¿no? Está tomando medicamentos para erradicar el cáncer, ¿no? Entonces, justamente esos medicamentos pues hacen que se altere el proceso de cicatrización. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta lo que está tomando el paciente para que nosotros aprendamos y empecemos como a identificar la causa del por qué esa lesión, pues, a lo mejor no cicatriza o ya se tardó más en cicatrizar, ¿no? Evaluar el estado actual del paciente. ¿Cuál es la enfermedad de base? Si está controlada o no está controlada, si se toma sus medicamentos o no se toma sus medicamentos. ¿Cuál es su estado nutricional? Si es obeso, si es desnutrido, si tiene un riesgo de malnutrición, lo que sea, ¿no? Porque también la nutrición tiene mucho que ver en el proceso de cicatrización de las heridas y para que pueda tener una cicatrización pues más efectiva, por así decirlo. Entonces, también evaluar la movilidad, la habilidad motora, la capacidad cognitiva, la condición, cómo se mueve, si es un paciente sedentario, si es un paciente que trabaja en una oficina y que está todo el tiempo sentado, o si es un paciente que trabaja a lo mejor en una farmacia y está todo el tiempo de pie. O sea, evaluar como todas esas partes para que justo lo que les decía al principio, empezar a detectar varias hipótesis o empezar a sacar varias hipótesis y empezarlas a eliminar, ¿no? También tomar en cuenta mucho sus laboratorios. ¿Cómo están esos laboratorios? ¿En realidad me está funcionando? ¿En realidad tengo un paciente que está en equilibrio para que mi herida pueda cicatrizar? El estilo de vida, la actividad de vida diaria, la dieta, el autocuidado, fuma o no fuma, toma o no toma. Y lo más importante del estilo de vida es la red de apoyo familiar y social. ¿Es un paciente que se cura solo? ¿Es un paciente que tiene familia que lo ayuda? ¿Es un paciente que a lo mejor tiene que ir a una clínica para curarse? ¿O es un paciente que a lo mejor le cuesta como mucho trabajo? Es un paciente a lo mejor obeso y que no puede, que tiene una lesión venosa, una úlcera venosa y que no puede alcanzar su lesión y por eso es que no se cura y entonces hay ahí que por eso el proceso de cicatrización se ve alterado. Entonces nosotros tenemos que tomar y ser muy perceptivos en todos estos aspectos. Y ahora sí, en la herida, ¿qué debo de valorar? Ya que hice toda esta documentación de estos 5 parámetros, de la historia clínica, de los medicamentos, del estado actual, de los laboratorios y del estilo de vida, entonces ahora sí me puedo enfocar y puedo focalizar mi atención en la herida, ¿no? ¿Y qué debo de valorarle a la herida? A la herida, en realidad, a grandes rasgos y de forma muy general, debo de identificar el origen de la lesión. ¿Por qué el origen? Porque a partir de eso voy a empezar con mi tratamiento, ¿no? ¿Y en qué me debo de fijar en el origen de la lesión? Pues en el tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva esa herida abierta? ¿No? Porque a veces llegan pacientes, seguramente a ustedes les han tocado, y ahorita a lo mejor me pueden decir al final, donde llegan pacientes y les dicen, híjole, es que tengo con esta herida 3 meses, ¿no? Y ya después que se van dando cuenta y que van viendo la herida y que van viendo la evolución, pues ya el paciente les va confesando que no eran 3 meses. E incluso en la primera valoración ustedes lo pueden ver, que no es una herida de 3 meses, que a lo mejor es una herida tan crónica que lleva 6, un año abierta y no ha cicatrizado por diferentes factores. Pero es bien importante identificar el tiempo que lleva, la cronicidad que tiene esa herida, el tiempo que lleva abierta y la causa, ¿no? ¿Qué lo causó? Una lesión por presión, a lo mejor una mordedura de perro, a lo mejor es una herida quirúrgica que se desentó y que no le dieron un buen tratamiento, una quemadura, una lesión neuropática. Debo de saber cuál es la causa. Eso es bien importante porque ahí va de nuevo. Siempre, 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 y lo más importante es erradicar la causa para que el proceso de cicatrización no se vea alterado. Algo también importante son los tratamientos previos. En los tratamientos previos es súper importante aquí ver con qué se estaba tratando el paciente.
¿no? Y es importante verlo porque si después a lo mejor de 2 semanas, voy a poner un ejemplo, si después a lo mejor de 2 semanas de utilizar un alginato con plata no le funcionó y se lo estaban colocando de la forma correcta, pues entonces yo ya no le voy a volver a poner un alginato de plata, porque yo ya sé que no le está funcionando y que ya pasaron 2 semanas y que no tuvo ninguna mejoría. Entonces yo tengo que buscar otra alternativa para que el paciente pueda ver una mejoría y para que esa mejoría pues se vea justo en la herida, ¿no? O sea, pueda como identificarse o plasmarse en la herida. Entonces, justamente los tratamientos previos son súper importantes, porque de ahí empezamos nosotros a tomar decisiones para el tratamiento que en su primer valoración le pueden dar. También la evolución, ¿qué ha pasado, no? O sea, es una herida que empezó a lo mejor con un corte y se empezó a infectar y se empezó a abrir y abrir y abrir, o es una herida que a lo mejor estaba chiquita, retiraron la costra o la escara dura y seca, que todos la conocemos, y se empezó a profundizar, o a lo mejor era una herida en la pierna que pensaban que era una lesión venosa, una úlcera venosa, y era una úlcera arterial, y las úlceras arteriales, hasta que no se revascularice o hasta que no se atiende al problema arterial, que tiene ese paciente, no puedo tratar la herida. ¿Por qué? Porque corro el riesgo de que la herida se empiece a hacer más grande. En lugar de ayudarla, voy a empezar a afectarla. Entonces, justo por eso, debo de preguntar cuál ha sido la evolución de la herida. Debo de identificar los factores que retrasaron o que están retrasando el proceso de cicatrización, como yo les decía anteriormente. O sea, eso es súper importante, identificar si está tomando algún medicamento, cada cuándo se está curando, si es una lesión por presión, a lo mejor si está aliviando la presión, si es una úlcera venosa, a lo mejor si está utilizando sus medias de compresión o sus vendajes. O sea, como que esas cosas son las que debo de empezar a detectar para que el tratamiento que yo le pueda dar a mi paciente sea totalmente efectivo. Y después también debo de plantearme un objetivo. ¿Qué es lo que quiero? ¿No? O sea, quiero controlar la infección, quiero controlar el exudado, ¿qué necesidad tiene mi herida? Y también la aceptación del paciente. Eso también es súper importante en el tratamiento y muchas veces lo olvidamos, ¿no? O en la valoración, perdón, y muchas veces lo olvidamos. Porque en realidad si el paciente no, o la persona que tiene una herida, no acepta el tratamiento, no le gusta el tratamiento que yo le estoy otorgando, difícilmente va a replicarlo en su casa. Y el tratamiento es de suma importancia porque uno a veces ve a los pacientes a lo mejor cada 15 días y la curación se la tiene que hacer el paciente cada tercer día o una vez a la semana. ¿Y qué pasa? Si el paciente no acepta el tratamiento, ¿ustedes creen que se va a curar? Pues claro que no, no se va a curar. Entonces, justamente debemos también hacer ese apego con el paciente, que se apegue al tratamiento, enseñarle, educarlo, explicarle todos los beneficios que va a traer que se cure a lo mejor cada 72 horas o cada 48 horas, depende, ¿no? Pero explicarle y apegarlo al tratamiento para que él se empiece a concientizar y también empiece a adaptarse al nuevo tratamiento o a lo que tiene que hacerle a la herida. Y ya después nos vamos con las características propias de la herida. ¿Qué voy a valorar en la herida? Hay que valorar también de primera instancia las dimensiones. Siempre va a ser largo, por ancho, por profundidad, ¿no? En heridas que, por ejemplo, son superficiales, heridas, por ejemplo, una úlcera venosa, que a lo mejor nada más es superficial, que afectó nada más a la parte de la epidermis y un poco a la dermis, pues nada más voy a evaluar el mayor largo y el mayor ancho, con la finalidad de tener mis primeras medidas en mi primera valoración. A partir de que yo tengo la primera medida o las primeras dimensiones, las características de la herida, yo puedo empezar a decir, bueno, pues a lo mejor mi tratamiento en una semana ha funcionado muy bien, o a lo mejor no, a lo mejor sigue con con el mismo tamaño, o a lo mejor ya hasta se hizo más grande, ¿no? Entonces ahí vuelvo a regresarme a identificar los factores que están haciendo que mi proceso se retrase y que la herida se empiece a cronificar más. Entonces, siempre, siempre, siempre es súper importante que en la primera valoración valoremos largo, ancho y profundidad de la herida. En las profundidades es como súper importante empezar a identificar si tiene algún socavamiento, si tiene alguna tunelización, con la finalidad de también seguir esos socavamientos o esa tunelización hasta que pueda cerrar. Muchas veces, y seguramente también han escuchado, que las heridas cierran como en falso, ¿no? Y es porque en realidad las heridas solamente hicieron como una capa superficial y cerraron, pero que creen que tenía una tunelización y esa tunelización no terminó de granular, de
sacar tejido nuevo, así se llama el tejido nuevo que sale, tejido de granulación. No empezó a granular de abajo, de adentro hacia afuera, y solamente cerró, y entonces se vuelve a abrir, y por eso es que a veces también hay tantas reincidencias, ¿no? Por otros factores también, pero también por eso nos podemos encontrar a las reincidencias. Entonces es como súper importante evaluar la profundidad también de la herida. ¿Y cómo la voy a evaluar? A veces también tenemos como algunos medidores, o lo podemos evaluar con algún hisopo, impregnándolo con solución, y entonces evaluamos y lo coloco en mi reglita. ¿Sale? Yo les decía y les hablaba que existen fases en el proceso de cicatrización, y les voy a hablar de 3 súper específicas. En la fase exudativa, ¿qué debo de valorar? ¿No? En la fase exudativa, el paciente nos va a referir inflamación local. Esa inflamación o ese eritema en donde está enrojecido y sale mucho líquido, ¿no? Entonces, eso, en la salida de líquido, es la exudación justamente. En casi todas las heridas, o en todas las heridas más bien, ustedes van a ver exudado, pero ese exudado debe de tener un equilibrio. Si hay un equilibrio de la humedad, yo puedo pasar a mi siguiente fase para que la herida pueda empezar a cicatrizar. Pero si no hay un equilibrio de la humedad, pueden pasar varias cosas, pueden complicarse, ¿no? Varias cosas. Por ejemplo, a los bordes les puede pasar que se empiecen a macerar. La maceración es como esa cosita blanca cuando nos metemos a la alberca o a la ducha por mucho tiempo y las manos se nos empiezan a hacer arrugaditas. Eso es la maceración, y eso también les pasa a las heridas. ¿Qué pasa también? Que con la humedad la herida se puede ir haciendo más grande, y lejos de ayudarla, pues la estoy perjudicando, ¿no? Entonces el paciente justo me va a referir eso, que tiene una inflamación, que tiene un eritema, que tiene comezón, que tiene salida de exudado y a lo mejor que huele mal, o que le pica, que le da comezón y que le duele. Esos son como los 3 más importantes, ¿no? La inflamación, la salida de líquido y el dolor. Entonces yo tengo que evaluar qué está pasando con esa herida. Yo les platicaba hace ratito. En las heridas crónicas cursan a veces por una inflamación crónica, y esa inflamación crónica a veces puede durar muchos días o semanas o meses, y para que la herida salga de ahí son esas heridas que dicen, es que ya tiene mi herida abierta 2 años o 6 meses y no cicatriza, ¿no? Pero es justamente porque está cursando por una inflamación crónica, y entonces todas las células que participan en este proceso de cicatrización son células senescentes, células que están dormidas, células que ya no están haciendo su chamba, y entonces pues ya en realidad la herida está como ahí nada más estancada y está cursando por ese proceso, pero como no le hacemos algo diferente, pues a la herida no le estamos molestando y ella está muy feliz cursando el proceso inflamatorio crónico. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que detectarlas, y por eso es que la primera valoración es súper importante, porque de esa primera valoración nosotros empezamos a detectar las necesidades de la herida. Entonces, ¿qué debemos hacer en la fase exudativa? Pues en la fase exudativa lo más importante es mantener los niveles de humedad de la herida en equilibrio, que era lo que yo les comentaba. Y también debemos de proteger a la herida contra la infección, que también si tengo una herida altamente exudativa, pues nos está hablando que ya es una herida que está contaminada o que ya está pasando por una colonización. Entonces, para no llegar a la infección, tengo que empezar a controlarla desde un inicio. Después nos vamos con la fase de granulación. En la fase de granulación, ¿qué debemos hacer? Debemos de proteger a la herida de infecciones, del aumento de la secreción o el exudado, y debemos de proteger la piel perilesional o la piel circundante de la herida. Eso es como algo súper importante. Entonces yo les decía hace ratito que el tejido de granulación se caracteriza por ser rojo, y este tejido de granulación también se caracteriza porque la herida está cursando ya por una etapa en la que yo ya puedo colocar a lo mejor una terapia, un apósito avanzado para que mi herida pueda empezar a cicatrizar. Este color es el ideal para esas heridas, para que yo pueda cerrar las heridas, ¿no? Esa escara dura y seca, o ese color a lo mejor amarillo que se ve en la herida, o el color que se ve como clara de huevo, ese no es un tejido viable. El tejido rojo o el tejido que se ve como en esta imagen, ese sí es un tejido viable. Es un tejido que ya está listo para que ahora sí pueda cicatrizar la herida. Y entonces, ¿qué nos refiere el paciente en esta fase de granulación? ¿O qué puedo ver en la herida del paciente o de la persona que tiene una herida? Pues lo primero que puedo ver es que el tejido es totalmente rojizo, si ustedes se dan cuenta, que es un tejido totalmente sano. Hay a veces que hay un tejido rojo, pero el tejido no se ve rojo, un tejido de granulación, perdón, pero el tejido no se ve rojo, el tejido se ve como
un poquito así como rosita, o sea, como un tono muy bajito. Y si ustedes se dan cuenta, debe de ser un rojo intenso, ¿no? Tampoco un rojo tan intenso, porque también nos está hablando de otro tipo de tejido, de un tejido que no es viable, pero sí debe de ser un rojo normal. Entonces, debo de también evaluar las características de ese tipo de tejido para que entonces pueda empezar a tomar decisiones de mi tratamiento. Entonces, vamos a ver que es un tejido sano y que tiene un control de la humedad y que evidentemente no hay ni infección, ni colonización, ni contaminación en la herida, ¿no? Eso es como súper importante. Y ya por último, ¿qué debo de evaluar en la fase de epitelización? Pues en la fase de epitelización, como su nombre lo dice, ya es la última fase del proceso de cicatrización. Y es a veces donde nos tardamos un montón, ¿no? Porque a veces a la herida, pues no, por más de que hacemos como varias terapias, no podemos granular todo el hecho de la herida, no tenemos alguna tunelización y esa tunelización no logramos sacar tejido nuevo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues empezar como a promover ese tejido de granulación. Ya que tengo toda mi base de tejido de granulación, entonces ahora sí, ya puedo pasar a la fase de epitelización. Y aquí, ¿qué me va a referir el paciente? Pues va a ser un tejido rosa, así como se ve, un rosa delgadito, un rosa claro, un rosa que no se ve alterado ni dañado. Y si se dan cuenta en esta imagen, como se ve en el puntero, pues la piel perilesional o la piel circundante que está alrededor de la herida, si ustedes ven, es una piel que está sana e incluso que ya tiene aquí algunos bordes y que ya se están afrontando esos bordes. Entonces aquí, este ya es mi epitelio. Si ustedes ven, pues aquí yo puedo decir que la herida ya cicatrizó. No ha madurado porque es un epitelio que está inmaduro. Es un epitelio que apenas se está formando. Pero aquí ya no hay herida, ya no hay tejido expuesto. Ya es un epitelio que ya está formado y que ya está y que ahora tenemos que comenzar como a madurarlo para que no se vuelva a abrir la herida o para que no volvamos a ocasionar o que se ocasione otra herida por el mínimo trauma, ¿no? Pero en realidad así es como yo lo voy a ver, un epitelio rosita. Y seguramente esto es lo que más conocemos porque en las heridas agudas, en las heridas que son heridas que cicatrizan en menos de 21 días, pues lo primero que vamos a notar aquí es justamente este epitelio que se empieza a formar, empieza a madurar y ya después empieza a tornar del color de nuestra piel. Pero es súper importante identificarlo. ¿Y aquí qué debo de hacer? Pues aquí también, si se dan cuenta, se repite un montón el mantener un nivel óptimo de la humedad. ¿Por qué? Porque de esto depende de que la herida pueda cicatrizar y que no existan unas reincidencias y que el epitelio pueda ser efectivo, ¿no? Entonces debemos también proporcionar protección contra agentes externos. ¿A qué se refiere con eso? A que ahora que después que ya no tengo una herida a lo mejor visible, debo de proteger este epitelio para que no se dañe, para que no se afecte y para que no vuelva a salir otra lesión. Y lo más importante es que también, o bueno, no lo más importante, pero dentro de las actividades importantes, es que debemos de cubrir con apósitos o con materiales que no ocasionen nuevas lesiones en la piel. Acuérdense que es un tejido que es nuevo, un tejido que está inmaduro y un tejido que con cualquier cosita, hasta por verlo feo, él se va a enojar y se va a volver a abrir la lesión, ¿no? Entonces, justamente en todas estas tres fases, y se los quise desglosar así, porque no es que sea una secuencia, ¿no? Algo súper importante es que en las fases crónicas no hay una secuencia, pero sí que empecemos como a identificar qué podemos hacer en cada proceso en cada fase del proceso de cicatrización, qué puedo hacer, cuáles son mis alternativas o qué debo de ver en una herida para identificar en qué fase del proceso de cicatrización está. Y con esto poder definir nuestro tratamiento. Entonces, justamente estas son como las bases generales para que yo pueda empezar con una valoración de la herida y ya evidentemente va a ser más específica y se va a empezar a complementar de acuerdo al tipo de herida. Pero estas son las generalidades. Entonces, algo también importante es que nosotros empecemos como a identificar los símbolos o los colores, la colorimetría que está asociada a las heridas. Eso es súper importante. Ya lo vieron adelante, como en los tejidos, por ejemplo, de granulación y el tejido epitelial, de qué color son, pero también existe tejido necrótico, que es la escaradura y seca, y existe un tejido que se llama esfacelo, que es un tejido amarillo, que puede ser húmedo o que puede ser también seco, que se ve de esta forma, es la capa amarilla que yo les decía. Entonces, justamente todo esto debo de empezar a identificar. Algo también importante que debo de identificar siempre es el nivel de exudado, y soy bien, como reitero un montón en el exudado, porque de esto depende también de que las heridas pues puedan cicatrizar, ¿no? Si hay un nivel de exudado
en equilibrio, la herida va a poder cicatrizar. Entonces también nosotros debemos de identificar si la herida tiene un leve exudado, si tiene un moderado exudado y si tiene un alto exudado, ¿no? Y esto lo vamos a identificar, pues a lo mejor con el tiempo que tardo en hacer la curación, el recambio de la herida. A lo mejor lo tengo que hacer diario, a lo mejor lo tengo que hacer 48 horas, a lo mejor una vez por semana, y entonces esos van a ser mis parámetros para decir que mi herida está altamente exudativa, o que está exudativa, o que tiene escaso exudado, o que ni siquiera tiene exudado, ¿no? Entonces, justamente todos estos parámetros son como los más importantes para que pueda tomar decisiones ante el tratamiento de mi herida. Y bueno, entonces hasta aquí es como lo general que yo debo de evaluar en una herida. Y básicamente también les preparamos como un videito para concluir y para que ustedes lo puedan ver. Es como el resumen de toda la charla en general que vimos para que vean cómo, pues no es un proceso que en las heridas crónicas, que son las heridas que más tenemos actualmente en nuestro país, no es un proceso que sea estático, en realidad es un proceso bien dinámico, es un proceso que nosotros debemos de ir cambiando, incluso las terapias debemos de ir cambiando, debemos de ir conociendo, debemos de ir viendo las necesidades de la herida, o sea, la herida nos va a ir diciendo cómo tengo que, o sea, qué productos tengo que usar, cuáles sí, cuáles no, pero es súper importante las valoraciones y más la primera valoración y hacer como esos 6 parámetros para que yo tenga unas bases y poder decir que ese es el tratamiento correcto e identificar cuando los factores están alterándose y por eso el proceso de cicatrización pues no esté llevando su curso. Entonces les voy a pasar este videito, con este videito finalizamos y vamos a la parte de las preguntas. ¿Les parece? Nada más que déjenme detenerme un poquito porque no le puse sonido y fue lo primero que me dijeron. Aquí está. Entonces, igual nada más estaría padre que me dijeras, Juanjo, a ver si se escucha y le damos, ¿sale? Ya nos escuchó. Entonces, ¿se dieron cuenta? El video como que resume todo lo que vimos y es como más interactivo porque ya nos va diciendo cuándo debemos de consultar a un especialista y ese es como el último mensaje que yo les quiero dar. Siempre, siempre, siempre hay que consultar a algún especialista, siempre. O sea, estas pláticas justamente son buenas para retroalimentarnos y siempre es bueno conocer información y es bueno saberlo de manera general. Pero siempre acérquense con su especialista, con su médico, con su enfermera, con alguien, con alguna persona que esté tratando heridas, para que en realidad pues el tratamiento que se lleve a cabo sea el correcto y sea el mejor. Porque muchas veces experimentamos, ¿no? En la casa, y se los digo porque yo también lo he hecho, ¿no? Experimentamos en casa y a veces creemos que lo vamos a hacer increíble y a lo mejor sí, lo hacemos increíble en algunas ocasiones, pero después después con el tiempo o a lo mejor en ese mismo momento lo complicamos. Entonces, para evitar eso y también sepan que las heridas pues, son heridas que son complejas, que en realidad los tratamientos deben de ser dados por un especialista, por eso yo les recomiendo y así voy a terminar con esta charla diciéndoles que siempre recurran a sus especialistas y que se acerquen siempre a las personas para que les puedan dar un tratamiento efectivo e individualizado, ¿no? Eso es como súper importante.
Entonces, pues aquí les dejo mis datos. Vamos a estar escuchando, leyendo algunas preguntas, porque igual por el tiempo, pues no podemos leer todas, pero pues espero que esta tarde se hayan llevado como algo bueno y que también lo pongan en práctica. Muchas gracias. Guadalupe, pues muchísimas gracias. Creo que el tema fue muy bueno. Aquí en el chat hay muchísimas felicitaciones. Hay muchas personas que te felicitan por lo que es el dominio del tema y pues muchas felicitaciones, ¿no? Y también entre ellas hay algunas dudas. Y bueno, les comentamos que pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Los usuarios que tengan dudas las pueden añadir en el chat y con gusto las responderemos. Hay una pregunta, María, por parte de Delfina Sánchez y dice, en pacientes diabéticos con diabetes controlada, ¿cuántos días se debe tener para una cicatrización? Gracias. Pues en realidad, Delfina, es muy buena pregunta, pero era como yo les comentaba. Por ejemplo, en un paciente diabético, normalmente casi los pacientes diabéticos, pues la mayoría están descontrolados, pero ya después que están controlados y que ocupan, por ejemplo, su calzado adecuado, que eso también va mucho con los pacientes diabéticos, que ocupan su calzado adecuado, que tienen como sus plantillas de descarga o etc., etc., todos los cuidados que ya sabemos que debe tener un paciente diabético, pues en realidad va a depender del grado de la lesión, ¿no? Y de qué cronicidad haya tenido. Yo te puedo decir que por experiencia he visto a pacientes diabéticos que tienen un control adecuado alimenticio, un control adecuado de la glucemia y que ocupan todos sus, todo lo que le recomiendas, todos los cuidados que debe de ser, y a veces hasta en 3 meses cicatrizan. Pero en realidad el tiempo es un tiempo promedio, o sea, cada paciente en realidad va a ser bien distinto. Pero en realidad yo he visto a pacientes que están controlados y que tienen una lesión, por ejemplo, neuropática, o que a lo mejor son amputados de un dedito, y después de que están controlados o después de esa amputación, se llevan 3 meses para que la herida pueda cicatrizar o 4 meses. Pero eso va a depender mucho de cada paciente, del proceso de cada paciente. Y algo también importante, perdón, Juanjo, algo también importante es que yo la verdad como especialista nunca menciono tiempos, ¿no? O sea, porque también a veces por mencionar como tiempos, a veces el paciente lo está contando, porque él lo que quiere es que cierre su herida, ¿no? Entonces está contando como el tiempo y pasan los 3 meses que yo le dije y no ve un cambio y me dice, no, es que no, tú me prometiste, ¿no? Entonces yo por eso así a veces lo manejo como en promedio pueden ser 3 meses si usted está controlado, si usted come bien, si lleva su dieta adecuada, si se toma sus medicamentos, justo así lo manejo, pero en realidad, o sea, como que manejo un tiempo promedio, no lo estadificamos y creo que ninguna guía lo estadifica. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta también por parte de Delfina y nos pregunta, ¿las heridas crónicas deben lavarse todos los días o cada tercer día? Y si tienen parche, ¿aún se deben lavar con parche? Buena pregunta también. Igual, las heridas crónicas, normalmente, una herida, por ejemplo, que tú la acabas de ver y que tiene una cronicidad de hace a lo mejor de 3 años, pues yo te recomendaría que a lo mejor hicieras curación cada 48 horas, ¿no? Tal vez. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué tipo o qué carga bacteriana tiene esa herida. Y primero tienes que hacer una limpieza y después pues ya colocas tus apósitos primario y tu secundaria, ¿no? Que es a lo mejor también, les digo, es un tema bien grande que a lo mejor ya lo vamos a tocar después. Pero ya después utiliza tu terapia y después de esa terapia pues lo dejas 42 horas para seguir haciendo el segundo recambio y así sucesivamente. El tiempo en realidad va a depender mucho de la herida. Una herida altamente explorativa yo a veces las curo todos los días, ¿no? O a veces cada 48 horas. Y después, a lo mejor de una semana de curarla cada 48 horas, después a la segunda semana ya la puedo curar cada 72 horas. Y después, a lo mejor le cambio una vez a la semana. Eso va a depender mucho de la etapa en la que se encuentre la herida. Una herida que ya está en la etapa de granulación, por ejemplo, lo que menos queremos es molestarla. Y lo que menos quiere la herida es que la molesten. Entonces, a lo mejor ahí en la etapa de granulación, pues una vez por semana, perdón. Pero en una etapa inflamatoria crónica, a lo mejor ahí sí va a ser una vez al día o cada 48 horas o hasta 72 horas, ¿no? Pero no puedes irte más allá de 72 horas cuando tienes una herida colonizada. Muchísimas gracias. Hay una pregunta por parte de Olivia del Socorro y dice, ¿la valoración de la úlcera venosa cómo se realiza? La valoración de la úlcera venosa tiene varios factores, ¿no? Lo primero es hacer una prueba que se llama índice tobillo-brazo. Y esa prueba de índice tobillo-brazo nos va a indicar
qué clase de lesiones, ¿no? O sea, como que nos va a empezar a dar indicios de la lesión. Y también se valora mucho en la localización de la úlcera, dónde está localizada. Por ejemplo, las úlceras arteriales en realidad se pueden localizar en cualquier parte de la pierna. Y las úlceras venosas se caracterizan justamente porque ya ven que tenemos como dos huesitos, que son los maleolos, y ahí aparecen mucho las úlceras venosas. Entonces, por su localización podemos hacer una valoración. Por el tipo de la herida, las heridas venosas tienen características importantes. La primera es que son superficiales, la segunda es que son altamente exudativas y la tercera es que casi no causan dolor, ¿no? Eso es importante, a diferencia de las úlceras arteriales. Las úlceras arteriales en su mayoría son muy dolorosas, o sea, las tocas y el paciente grita de dolor. También son muy secas, eso también es importante, y también la presencia de pulsos, ¿no? Se ven como disminuidos, y en las venosas no se ven disminuidos. También algo importante es que en realidad es como un tema súper grande, pero también algo importante es como la valoración en general de la pierna. En las úlceras venosas se considera, hay un color que es como ocre, que eso también es derivado a que se empieza a hiperpigmentar por una hemosiderina se llama. Por la hemosiderina se empieza a hiperpigmentar y entonces empieza a dar esa coloración ocre. Entonces, justamente, o sea, la valoración en realidad es como por las características que tiene la herida, pero esas tres características te puedo decir que ocurren en las úlceras venosas, ¿no? Pero en realidad lo puedes identificar también porque salen como en los maleolos, como te comentaba. Pero igual es un tema como súper grande, que ojalá ya algún día lo podamos revisar. Perfecto, Alberto, muchísimas gracias. Aquí una pregunta por parte de Fabiola y dice, en una herida de úlcera venosa en una curación básica, ¿qué es lo recomendable utilizar? Curación básica, pues mira, a lo mejor yo te diría que en las úlceras venosas, como son altamente exudativas, lo primero que debes de hacer, pues es tener una limpieza, ¿no? Ya después, a lo mejor que hayas elegido un tipo de desbridamiento, pues a lo mejor puedes dejar un apósito altamente absorbente para que controle el exceso de exudado. Y lo más importante, o sea, ahí en las úlceras venosas, lo más importante y el gol estándar para que el tratamiento sea efectivo es la terapia de compresión, ¿no? O sea, si ustedes utilizan los apósitos más avanzados del cuidado de heridas, pero no utilizan compresión, la herida nunca va a cicatrizar, ¿no? Porque justamente el problema o la causa principal de las úlceras venosas es la hipertensión venosa. Y si yo no comprimo adecuadamente para evitar el reflujo, pues difícilmente la herida cicatriza. Entonces, yo les diría que a lo mejor va a depender también en qué proceso del proceso de cicatrización esté la herida, pero lo más importante del tratamiento de las úlceras venosas es la compresión. Sí o sí, siempre. Perfecto, Guadalupe. Muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta por parte de Rosa Esmeralda y esta la hizo cuando estabas exponiendo la fase de granulación. Y dice, ¿el tejido amarillo hay que retirarlo entonces o cuando aparece? ¿El tejido amarillo hay que retirarlo o entonces cuando aparece en la herida? Sí, exactamente. Los tejidos que no son viables son tejidos, por ejemplo, si los vemos por colorimetría, son tejidos, el tejido negro, que es el tejido necrótico, el tejido esfacelar, que es el tejido justo al que te refieres, al amarillo, también la hiperkeratosis, que es como el callo que se va formando, y también las famosas biopelículas o el biofilm, que ese no lo puedo ver, pero sí tiene clínica. Entonces, esos tejidos siempre hay que retirarlos. Un tejido viable y un tejido que siempre se debe de ver en la herida es un tejido de granulación, el tejido rojo. Ese es el que yo no debo de retirar y ese es el que siempre debo de cuidar. Pero el resto de los tejidos hay que retirarlos sí o sí. Perfecto, Adolfo. Muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta por parte de Vicenta y nos dice, bueno, esto lo preguntó cuando estabas en la fase de epitelización y dice, cuando alrededor de la herida se pone blanco, ¿qué significa? Alrededor de la herida se pone blanco. Eso me suena como que esa maceración, porque justamente no estás hablando como en el lecho de la herida, o estás hablando como en la piel circundante de la herida, y eso me suena como más a maceración, y la maceración se detecta luego porque es blanca, ¿no? Entonces eso estamos hablando de un exceso de exudado, y ese exceso de exudado es cuando literalmente ya está saliendo del lecho de la herida o del centro de la herida y empieza a macerarse, se empieza a acumular humedad y empieza a hacerse blanquizco.
Y eso también lo debemos de controlar justamente como lo decíamos, ¿no? Con el cuidado avanzado de heridas, con algún apósito o con alguna crema a lo mejor o algún protector cutáneo para que se arrastre todo ese exudado, ¿no? Pero también es como diferente. Muchísimas gracias. Y ya por el tiempo nada más vamos a leer unas 2 últimas preguntas. Y hay una pregunta por parte de Yasmín y nos dice, ¿qué apósitos puede ocupar para la maduración del epitelio? Ok, para la maduración del epitelio, pues en realidad ya no tenemos una herida abierta, ¿no? Entonces, en realidad, por ejemplo, ahí nos funcionaría mucho un tul vaselinado, ¿no? Porque justamente lo que quiero es proteger a ese epitelio. O también lo puedo proteger con algún film transparente. O también lo puedo proteger, por ejemplo, con algún hidrocoloide extradelgado. Que, por ejemplo, el hidrocoloide extradelgado, como ofrece humedad, lo que puede hacer a lo mejor es también, si no es tan extradelgado y si utilizamos un normal, pues podemos ocasionar una lesión. En realidad, lo más básico es que tú pongas una crema también, que sea protectora, alguna crema, y que el paciente se esté hidratando de forma constante. La hidratación es lo que te va a proteger a tu epitelio siempre. Una hidratación constante y unos cuidados específicos de la piel, que no se rasgue, que no se talle cuando se bañe, como ese tipo de factores que puedan alterar al epitelio. Pero en realidad incluso ya no puedes colocar como ningún apósito. Con la hidratación constante es más que suficiente. Perfecto, Guadalupe. Pues hay muchísimas preguntas. Creo que cada una de ellas está como determinada en un cierto tipo de herida, pero no sé si nos puedes dar como algunas recomendaciones generales para el cuidado de las heridas en este caso. Sí, o sea, creo que justamente estoy como leyendo algunas de sus preguntas y es justo lo que les decía, ¿no? Cada herida es diferente. La valoración que yo les di ahorita es como muy general, es lo que tenemos que hacer sí o sí en todas las heridas, llámese pie diabético, llámese lesión por presión. ¿Yo qué les recomiendo? Les recomiendo que cada herida la tratemos de forma individualizada. Desgraciadamente, pues no existen como recetas de cocina para las heridas, entonces yo les diría que mi mejor consejo es trátenlas de forma individualizada, siempre ataquen la causa. Y hablando de las terapias, pues creo que todas las terapias avanzadas en el cuidado de heridas son muy buenas, por eso están en el mercado, pero creo que lo más importante es empezar con una valoración efectiva para erradicar la causa y posterior a eso, pues ahora sí, poder empezar con el cuidado avanzado de las heridas, pero siempre, siempre, siempre erradican la causa. Si no la erradican, las heridas no cicatrizan, de verdad que no cicatrizan. Entonces siempre hay que erradicar la causa y a lo mejor en el transcurso de estos meses podemos hablar de algún tema en específico, pie diabético, úlceras venosas, y ya podemos ser más específicos. Pero en realidad, pues no les podría dar como recomendaciones generales de cómo cuidar las heridas, porque cada herida se cuida de manera diferente y de acuerdo a las necesidades de los pacientes, ¿no? Y de la necesidad de la herida, es como lo más importante. Pues con esto acabamos la parte de la sesión de preguntas y respuestas. Había algunos comentarios que si podías pasar a lo que son la presentación. Les comentamos a nuestra audiencia que este webinar va a quedar grabado y se va a subir al canal de YouTube, en el cual lo podrán visualizar y ahí podrán encontrar lo que son las diapositivas. De igual manera, en el chat estaremos escribiendo lo que es el canal de YouTube para que se puedan suscribir. Y bueno, los invitamos a suscribirse al canal de YouTube, donde podrán encontrar este y demás webinarios que se han impartido. Para toda nuestra audiencia, les recordamos que Medimarcas es la tienda de autoservicios médicos especializadas en productos de terapia respiratoria, además de contar con otros dispositivos médicos. Los pueden encontrar en Guadalajara. La matriz se encuentra en la avenida López Mateos 595, a 2 cuadras del Hotel Río. Tiene servicio a las 24 horas, los 365 días del año. Asimismo, contamos con 5 sucursales. En Guadalajara, otra de nuestras sucursales es Pediatría, ubicada en Salvador Quevedo y Subieta número 648, una nueva sucursal cerca del Hospital Civil, en calle Juan Álvarez 203, en Colonia Centro Barranquitas, en Guadalajara, Jalisco. Tenemos sucursales foráneas. Una de ellas se encuentra en Puerto Vallarta, localizada en Plaza Pelícanos, en Boulevard Francisco Medina, número 2053, Interior C. En Durango tenemos 2 sucursales, una frente al Hospital Materno Infantil en Avenida 5 de Febrero 228A y otra frente al Hospital 450, ubicada en Boulevard José María Pantoni, sin número. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Guadalupe, muchísimas gracias a ti por conectarte, por brindarnos
1 hora y unos minutos más de tu tiempo. Sabemos que a lo mejor por cuestiones como del trabajo y cuestiones personales, pues es un poco complicado hacer este tipo de tiempos, pero queremos agradecerte mucho que te hayas tomado este tiempo y sabemos que pues has estado con nosotros en varios webinars más. Te queremos agradecer de antemano pues toda tu participación, todo tu apoyo y muchísimas gracias por todo el dominio del tema. Sabemos que estás muy bien preparada, entonces por eso pues siempre nos dejas con la boca abierta en estos temas. Muchísimas gracias. Hombre, gracias a ustedes, a todos por conectarse y esperamos que sigan siendo muchos más. Gracias a todos, Juanjo. Gracias a Medimarcas por la invitación. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Y de igual manera les comentamos que los productos del Leroy los pueden encontrar en las tiendas de Medimarcas. De igual manera, cualquier apósito que necesiten para su herida lo pueden encontrar. En dado caso que no estemos cerca de su domicilio o en su estado, nos pueden contactar por medio de nuestra tienda en línea, por medio del e-commerce en Mercado Libre. Y con gusto podemos hacer llegar lo que son esos productos hasta su hogar para que pues juntos podamos seguir cuidando lo que son este tipo de heridas. Y pues nos vemos el siguiente martes con otro tema interesante que les estaremos subiendo el día de mañana, la invitación para que se puedan suscribir. Muchísimas gracias por todos y bueno, antes que nada, vi una última pregunta del tema de la constancia. El tema de la constancia se les hará llegar en el correo que se les manda al finalizar el webinar. A las 6:30 estará llegando lo que es un correo. En este correo es una encuesta de satisfacción. Al lado de lo que es el botón de calificar está el botón de la constancia. Ahí le dan clic. Al tiempo de dar clic les va a abrir en algún navegador que tenga predeterminado la constancia. Escriben su nombre. La constancia no tiene nombre. Al tiempo de dar clic donde está tal cual el recuadro para poner el nombre, damos clic, escribimos el nombre, lo centramos con el tabulador y después de ello guardamos lo que es la constancia en nuestro ordenador. Igual si tienen alguna duda de cómo hacerlo, nos pueden escribir por redes sociales y con gusto les ayudamos. Pues nuevamente, Guadalupe, nuevamente a nuestra audiencia, muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Nos vemos el siguiente martes. Nos vemos. Hasta luego.